Bush padre fue el vicepresidente durante las dos administraciones de Reagan, pero ese era el verdadero poder detrás de Reagan. Era toda la red burocrática de los Bush. Y después de Reagan, Bush fue su sucesor en la presidencia. Bush venía de dirigir la CIA, y justamente esta década, gobernada por el dúo Reagan-Bush, fue muy controvertida por todos los escándalos relacionados con los cárteles de la droga, lo cual ya expliqué en los videos de la historia del narcotráfico. Aquí empieza la denominada y falsa guerra contra las drogas, pronunciada precisamente por Reagan. Y como también les comenté en esos videos, por esta vía se controlaba varias de las mafias, incluida la mexicana, colombiana y la rusa no es la excepción. Bueno, pues esta conexión de Trump con la red de los Bush es la que va a cimentar su relación con la Cosa Nostra y Vladimir Putin. De aquí viene. Así que ya tiene décadas esta alianza entre Trump con los rusos. Por más que Stone y Trump critiquen a los Bush intentando deslindarse de ellos, creo que esto explica gran parte del escudo protector con el que ha contado Trump desde hace décadas. Inclusive Trump logra llegar a este grupo de Reagan-Bush a través de un individuo que estaba muy relacionado con la mafia. Su nombre era Roy Cohn. Este individuo era el abogado de los jefes de la mafia italiana de Nueva York, de la Cosa Nostra. Bueno, pues también era el abogado de Donald Trump. Y es él el que presenta a Trump con el propagandista Roger Stone, que en ese momento trabajaba para Reagan. Tenía un abogado muy bueno llamado Roy Cohn. Él me presentó en algún momento a Roger Stone. Roy creía que Roger era un tipo muy duro. Él conocía a tipos muy duros, déjenme decirles, pero Roy siempre creyó que Stone no solo era duro, sino listo y muy político. Roger fue el primero que nos presentó a Donald. Y Donald se volvió uno de nuestros clientes en Black Manafort and Stone a principios de los 80 y fue nuestro cliente por mucho tiempo. Para Roger, con afectuosos recuerdos y la mayor estima y aprecio por su buen trabajo en la campaña de 1980, de su buen amigo Roy Cohn. Cohn went on to private practice and made millions. He became one of the most politically connected lawyers in the nation. The last 2 decades of his career were marred, however, by allegations of fraud, blackmail, and perjury. Cuando fui asignado a Nueva York por Ronald Reagan en 1979 para la elección de 1980, poco después fui invitado a una cena organizada por la alta sociedad de Washington, a quienes estaba tratando de conquistar. Y Cohn estaba ahí. Así que me acerqué hasta ahí. Me presenté. Dije, señor Cohn, soy Roger Stone. Él me vio y dijo, ¿eres el hijo o el nieto de Roger Stone que dirige la campaña de Ronald Reagan aquí en Nueva York? Le dije, no, ese soy yo. Se volteó hacia su colega Tom Boland y dijo, Reagan está en problemas. Escribí mucho sobre Roy Cohn. Empecé a oír sobre Roger de personas cercanas a él. Roy Cohn es la persona más mala a quien he cubierto. Sí, es un imán para ti cuando eres joven. Significa que no tienes alma antes de empezar. Lo que pienso de los que me critican por ser amigo de Roy Cohn o Richard Nixon es que se jodan. La relación de Roger con Cohn era parte de mentor. Cohn tenía un poco de historia y un círculo de amigos que no necesariamente hubiera sido parte de nuestra órbita. Así es que conocimos a Trump. Donald Trump is probably one of the most important names in America today. He is, as I say, the closest thing to a genius I've ever met in my life. Roy Cohn es el factor que impulsó a Trump, no solo por conectarlo a la administración Reagan-Bush, sino que lo ayudó desde sus inicios. Por ejemplo, en 1973, el Departamento de Justicia acusó a Trump de violar la ley de vivienda justa en 39 de sus propiedades. El gobierno alegó que la corporación de Trump citó diferentes términos y condiciones de alquiler e hizo declaraciones falsas de
no hay vacantes, decía, para los afroamericanos, para los apartamentos que administraba en Brooklyn, Queens y Staten Island. En representación de Trump, Cohn presentó una contrademanda contra el gobierno por $100 millones, afirmando que los cargos eran irresponsables e infundados. Luego Trump, en 1975, puso el ojo en el Hotel Commodore. Aprovechando que este estaba en bancarrota, lo compró para remodelarlo. Los tiempos oscuros son tiempos de gran oportunidad para la gente discreta. La desesperación es la tierra que heredan. Abe Beame, el alcalde de Nueva York, era muy cercano a Fred Trump. Abe Beame estaba esperando el momento para decirles a Fred y a Donald que tendrían todo lo que querían. Beame es el alcalde número 104 de Nueva York y el más bajo en la historia de Nueva York. Mide 1,60. Me gustaba porque era el único tipo más bajo que yo en mi gobierno. No conocía a la familia Trump. La primera vez que escuché de ellos fue cuando conocí a Donald. Si la ciudad nos acoge, podemos producir como un contrato avalado por el estado de Nueva York. Era muy presentable, estaba lleno de optimismo y ánimo. Era refrescante ver a alguien con ideas para poder salir adelante. Todo comenzó a ir bien cuando presentó el proyecto del Hotel Commodore. El Hotel Commodore, una vez el más fino de Nueva York, cierra sus puertas el martes por pérdidas económicas. Me sentí mal por el fracaso del hotel. 45 años de servicio. Si dejáramos de jugar y los políticos, los policías que siempre... Su padre le abrió puertas. Entró a mi oficina sin anunciarse con unos carteles, con versiones del Hotel Commodore. Se sentó y me presentó el Hotel Commodore como si yo fuese el alcalde. Y después de hacerme entusiasmar con qué genial sería ese proyecto y cómo evitará el desastre porque el Commodore estaba por cerrar. Me dijo, pero no puedo hacerlo porque precisaba $70 millones. El banco solo le prestaría 30 millones y me dijo, ¿puedes ayudar? ¿Y la forma de reducir impuestos? Pensé y le dije, puedes hacer esto y aquello. No tenemos este programa, pero quizás es la forma. Los intereses inmobiliarios de Trump están dispuestos a poner $100 millones para renovar este hotel. La pregunta es, ¿la ciudad concederá una reducción de 40 años de impuestos? Aunque el tráfico de influencias con los políticos en Nueva York por parte de su padre le ayudaron a Trump en este asunto, sin duda el mérito mayor se lo lleva Roy Cohn. De hecho, es probable que por su padre lo conociera. Roy Cohn cabildeó para otorgarle a Trump una gran suma en reducción de impuestos. Una de las cosas más sorprendentes de la vida de Donald es que a los 28 conoció a Roy Cohn. Cualquier otra persona sentiría rechazo. Yo conocía a Roy Cohn. Era el hombre más repulsivo que conocía. Me sentaba a comer con Roy Cohn y sentía que estaba con Satanás. Generalmente Donald lo iba a buscar, hablaba. Pensé que era un señor poderoso, nada más. Yo soy policía del Bronx. Un joven Donald Trump conoce a este tipo y dice, debo tenerlo. Él sabía que si querías construir un hotel en Nueva York en los 70, conocer gente, amenazar y engatusar, ayudaba. Lo recogía entre 8 y 8:30. Estaba en su coche y teníamos una misión. Se reunía con gente del gobierno y funcionarios municipales para arrancar su proyecto. Debían conseguir aprobación de varias partes. Todos esperaban la aprobación de los otros y así siempre. Estaba la junta de estimación. Era el día clave. Recuerdo esa mañana. Yo estaba ahí porque estaba la controversia de los beneficios de impuestos. Algunas de las dudas eran que votarían a una ganancia imprevista porque el hotel no pagaría impuestos hasta 40 años después de su reapertura.
No sé si está tomando una buena decisión. Después de las 4 de la tarde, llegó el voto final. Fue una pelea dura, ¿no? Estoy feliz y creo que la ciudad de Nueva York lo estará. Haremos algo que será muy beneficioso para la ciudad. ¿Quién dijo no desperdicien una buena crisis? ¡Mueve la mano! ¡Quita eso de encima! Comencé a ver a Donald como salvador de la ciudad. Nos usó para conseguir su deducción impositiva y lo usamos para crear un nuevo programa y una sensación de que todo podría darse. La reducción de impuestos multimillonaria le ahorrará $160 millones en impuestos por 40 años. Era una locura, un arreglo político, del que diligentemente escribí en el Daily News como estafa a los contribuyentes. Este triunfo también se debe en gran parte a que Trump se asoció con la familia oligarca de Chicago, Pritzker. Los Pritzker son judíos como Roy Cohn, pero son inmigrantes de Kiev, que hoy es la capital de Ucrania, pero antes era parte de la Unión Soviética hasta que ésta se disolvió en 1991 y Ucrania se independizó, así que básicamente son rusos. Y llegaron a Chicago desde 1881. Por tanto, el primer proyecto en la carrera de Donald Trump estaba respaldado por estos oligarcas judíos o ruso-ucranianos. Así que el contubernio con esta comunidad está presente desde el principio. Los Pritzkers es una de las familias de la élite estadounidense, propietarios de la cadena de hoteles Hyatt. Por eso cuando se terminó de remodelar el hotel en 1980, adquirió ese nombre y no el de Trump. El patriarca de la familia en ese momento era J. Arthur Pritzker, que algunos analistas catalogan como el mago financiero que convirtió a la familia en una dinastía poderosa. La historia cuenta que Jay, que tenía una perspicacia financiera tipo Rain Man, este apodo muy utilizado sobre todo en la industria musical que hace referencia al Rain Man, el que hace llover, el que te da la fama y la abundancia. Bueno, él decidió comprar el primero de esos hoteles internacionales en 1957, o sea, ya eran dueños de la cadena desde hace tiempo. Él ya falleció, pero su sobrino, que es uno de los más conocidos de esta familia, se llama J. Robert Pritzker, es demócrata de larga data y es el actual gobernador del estado de Illinois. Incluso se estuvo considerando candidatearlo para la presidencia en la actual campaña si Joe Biden se bajaba. Sin embargo, financian tanto a demócratas como a republicanos. Por ejemplo, su hermana Penny Pritzker fue copresidenta de la campaña presidencial de Obama y luego se convirtió en secretaria del Departamento de Comercio una vez que Obama tomó el poder. Esto a pesar de que una vez formó parte de la junta directiva del Superior Bank, que los Pritzker compraron con $460 millones en créditos fiscales del gobierno federal. El banco colapsó más tarde después de ser uno de los primeros en traficar con hipotecas de alto riesgo, es decir, ellos fueron algunos de esos oligarcas artífices del famoso colapso inmobiliario que ocurrió en el mandato de Obama, evento conocido como las hipotecas subprime. También Tom Pritzker, primo de este gobernador, es el director ejecutivo de Pritzker Organization y fue noticia recientemente cuando intentó sin éxito evitar la publicación de documentos judiciales relacionados con el difunto Jeffrey Epstein. Tom fue nombrado por primera vez en documentos revelados en Nueva York en 2019 como uno de esos varios hombres prominentes, incluido también el exgobernador de Nuevo México Bill Richardson, con quienes la acusadora de Epstein, Virginia Giuffre, dijo que le ordenaron tener relaciones. Según se cuenta, J. Arthur Pritzker hizo una oferta mientras desayunaba, garabateando $2.2 millones en una servilleta. El hotel que estaba a la venta en ese momento era propiedad de Hyatt Von Den y su socio Jack Dyer Crouch. Hyatt Von Den fue vicepresidente adjunto de la Manufacturers Hanover Trust Company de Nueva York y Jack Dyer Crouch después se convirtió en propietario de la famosa franquicia de hoteles Hilton en los Estados Unidos. Su hijo Jack Dyer Crouch II fue secretario de Defensa en el mandato de Bush padre y asesor adjunto de Seguridad Nacional y asistente del presidente en el mandato de Bush hijo.
Finalmente, en 1996, la participación de Trump en el Hotel Hyatt pasaría completamente a la familia Pritzker. Con bombos y platillos, el Grand Hyatt abre hoy. El hotel de $100 millones tiene 1.400 cuartos. El alcalde y gobernador de Nueva York estaban en la ceremonia del corte de cinta. Miro y veo al gobernador, al alcalde, pero no veo a Donald. Es ahora un gimnasio arquitectónico y tampoco no nombró Hotel Trump y fachada reluciente. La razón es no era conocido. En los 70 no dejó una huella. No era una figura que llamara la atención, ni mereciera opinión. Hasta algunas veces cuando Trump no le pagaba a sus proveedores o contratistas, Roy Cohn servía como arma de disuasión. Cuando estábamos construyendo la Trump Tower, teníamos discusiones sobre las dificultades de un contratista. Y Donald buscó debajo de su escritorio y sacó una foto de Roy Cohn. Y les preguntó a todos, ¿lo conocen? Sí, es Roy Cohn. Dijo, Roy es mi abogado, nadie quiere enfrentarse a Roy Cohn. Él representaba a los padrinos de las 5 familias criminales. Tony Salerno, recientemente acusado, había sido cliente de Roy Cohn. Todos se reunían en su casa para que el FBI no pudiera grabar las reuniones. Donald Trump dijo, si alguien me amenaza, iré con Roy Cohn. Eso los asusta y ellos se alejan. Es un arma para mí, Roy Cohn es un arma para mí. Además, las mafias de Nueva York diversificaron sus actividades en varios sectores. Uno de ellos fue el control del suministro de concreto en la ciudad y otro fue el control de los sindicatos de trabajadores. Por lo que teniendo a Roy Cohn de su lado, a Trump se le facilitaría cualquier construcción. De hecho, se decidió utilizar concreto para la construcción de la Trump Tower, a pesar de que en un inicio se había contemplado otros materiales, precisamente porque la mafia le daría un precio especial a Trump, por lo cual le saldría más barato hacerla con concreto. Inclusive el padre de Trump también se llevó su parte porque fungió como intermediario en el suministro de concreto. En ese momento había una huelga de camioneros en toda la ciudad y la mayoría de los sindicatos en Manhattan estaban controlados por la mafia italiana. Roy Cohn ya había representado como abogado a mafiosos como Carmine Galante, Anthony Salerno y Paul Castellano, que en ese momento controlaban los sindicatos de concreto en Manhattan. Y cuando Donald Trump necesitó concreto, lo recibía del líder sindical John Corey, quien estaba vinculado al jefe de la mafia Castellano. Nadie sabe que la Trump Tower es un edificio estructural único. Hablé con el ingeniero estructural y le dije, ¿podemos hacer el edificio con concreto? Es más barato, más rápido, él dijo, absolutamente, Artie. En ese periodo de tiempo ciertas industrias tenían conexiones con la mafia, la del concreto en particular. Para construir la estructura de concreto más grande de Nueva York, acuden a Roy Cohn. Cohn es el abogado del jefe mafioso que controla el negocio del concreto en Nueva York. Se dejaban pagos de contratistas en la oficina de Cohn, así que debe pagarle el doble a él. Pero recibes lo que pagas. Fred se involucró en la compra del concreto. ¿Cómo van las ventas? No tengo nada que ver con las ventas, pero escucho que van increíbles. Él era tan molesto. Era imposible lidiar con él. Decía, no, eso está todo mal. No sabes lo que haces. No podía tolerarlo. Y él odiaba que fuera una mujer, una carga de la construcción de este edificio. Le molestó saber la cantidad de dinero que me pagaban.
La construcción comenzó en 1979 y en 1980 es cuando Trump conoce a Stone. La construcción va a terminar hasta el 83, pero Trump comienza con la publicidad desde antes de terminarla. Y es aquí donde claramente se puede apreciar la mano de Stone a través de Trump. Aquí nace el nuevo Trump que conocemos hoy en día. La publicidad estaba a cargo de Trump. Él era su agente de relaciones públicas. Vendía apartamentos a precios insólitos. Un apartamento en venta por $11 millones. La Trump Tower es considerada uno de los mejores edificios del mundo. En el diario se decía que la reina de Inglaterra dejaría el palacio de Buckingham y se mudaría a la Trump Tower. Me preguntaron si era cierto y dije sin comentarios y asumieron que era cierto. A $1 millón los 2 cuartos. Son de los más caros de la ciudad. Trump dice que son los mejores. En vez de un edificio promedio, haremos el mejor del mundo. El piso era el piso de madera más barato de todos. Es gracioso porque ayudé a escribir el plan. Hablaba sobre algo espectacular y lujoso. Era una mentira. Eran baldosas baratas pegadas al suelo. Las cocinas eran basura, encimeras de fórmica. Trump quería ahorrar dinero. Le dije, no puedes hacer esto, es una basura. Y peleamos como perros y gatos. Y no era nada bueno porque él los ponía contra la pared y los atacaba. Atacaba a 2 tipos de personas. A los débiles porque hallaba su debilidad y los explotaba. Y atacaba a la gente que lo atacaba a él. Lo atacaba peor. Decía que lo hacía y era así. Donald tuvo tanta prensa para la Torre Trump que la gente pensó que era un gran empresario quien había hecho la torre más importante de la ciudad. Y era el único edificio que había hecho, porque lo del Hyatt había sido una remodelación. Fue el primer elemento que hizo desde cero y se convirtió en un jugador al instante. Sí, era el edificio de Trump. Él lo había ideado, pero yo lo construí. ¿Saben lo que es una fiesta de coronación? Cuando terminas la construcción y celebras con los trabajadores. Y lo interesante es que Trump dijo, ¿deben ir los trabajadores? Luego Trump buscó repetir la misma táctica de la obra anterior, es decir, utilizar a Roy Cohn para conseguir una reducción de impuestos. En Nueva York, en ese momento había un nuevo alcalde que se convirtió en rival de Trump, se llamaba Ed Koch, pero Donald ya tenía las conexiones con el gobierno federal de Reagan, que entró en funciones en enero de 1981. Y el edificio de Trump Tower abrió sus puertas en 1983. La Trump Tower era un lujo. Era una torre para los más adinerados. El alcalde Koch creyó que debía negar las deducciones impositivas para este proyecto. Un visitante de otro planeta viendo esta entrevista diría, Dios, Koch y Trump son muy amigos. No es cierto. Koch lo odiaba con pasión. Un apretón. Cuando lo quieras. ¿Algo más antes de terminar? En su primer año como alcalde, yo estaba haciendo un perfil y pedí ir a su oficina como observador. Cuando se mencionaba a Trump en nuestras entrevistas, él arremetía contra él como un fraude, un farsante, un egocéntrico que quería tomar el crédito por cosas que no merecía. El sujeto normal de Nueva York se pregunta si está bien esta fiesta que haces. ¿Cómo le afecta esto al sujeto Les normal? diré cómo empleamos a 5.000 albañiles, habrá mucha gente empleada dirigiendo el edificio. Creo que es un paso vital para Nueva York. La mayoría de la gente que no es rica, y aún así, necesitamos los impuestos de aquellos que trabajan e invierten para que la ciudad de Nueva York pueda aportar los servicios esenciales a los pobres. La semana pasada mostré una carta que le había escrito a Donald Trump
En la carta le dije al señor Trump que no le daría las exenciones impositivas que él deseaba. Esa carta lo enojó. Tenemos un caballero en Nueva York que es muy desleal. Hablas del alcalde, ¿no? Hablo del alcalde de Nueva York. Lamento que la discusión pública estuviese aparentemente relacionada con las personalidades. Digo que el coach podría hacerles a todos un favor si se retirara y todo empezara de nuevo. Era una mala forma de hacer política por parte de Trump. Con el edificio más alto del mundo, su padre habría hecho mejor las cosas. Creo que Donald solo entiende la fuerza y el poder y el burlarse de la gente. Digo que no tiene talento y tiene una inteligencia moderada. Llamaste tonto al alcalde. Esa es la forma de hablar de un alcalde de otra persona. Es expresar tus sentimientos y eso siento. Lo que el señor Trump quería era demasiado costoso. La ciudad no era el mismo lugar que en 1975. Recuerdo a Koch decir, él no se saldrá con la suya siempre. Sé lo que hago, él no necesita la oportunidad. Y si no obtienes esto, ¿qué pasará? Esperaré a una administración más progresiva y más importante y esperaré malos tiempos. Cuando lleguen los malos tiempos, obtendré todo lo que quiera. Si eso pasa, lo conseguirá. Construir a Trump Tower pensando que conseguiría una reducción. Debería obtenerlo por ley. No es cierto. Es La cierto. ciudad... Debes revisar los hechos Lo y las hice cifras. Debes hacerlo específicamente. porque descubrirás que podría haber construido un edificio de 77 pisos. Ruth Messinger es miembro del ayuntamiento de la Upper West Side de Manhattan. Ella fue una vocera crítica de la reducción impositiva. Era conocida por desafiar a los poderosos. Creo que en la Trump Tower estaba la clase de poder que estaba buscando donde la ciudad decía, esperen, es un beneficio discrecional, no se lo daremos. ¿Por qué debería seguir cosechando estos beneficios? ¿Vio mis números? ¿Sabe que soy multimillonario? Estoy intentando... ¿Niega que lo es? No, fui a la ciudad y dije que estaba dispuesto a invertir una gran suma de dinero aquí. Gente como Ruth Messinger está en contra de la reducción impositiva. Dick, yo creo que el programa se volvió un programa de bienestar corporativo. Estamos subsidiando empresarios como el señor Trump. Tienen una gran ganancia. Tienen cerca de 160 millones de dólares en beneficios fiscales. ¿Lo leíste en el Times? El Times dijo 168 ¿Esa es tu millones. fuente de información o tú hiciste los cálculos? ¿Leíste un artículo y dijiste 160 No hice millones? los cálculos. Entiendo que el programa de reducción Es un funciona muy número bien. incorrecto. Había muchos insultos. En ese segmento él dice que no chequeé mis fuentes, que confió en un artículo. No me interrumpas, no me desafíes. Y si estás en desacuerdo, algo te pasa. ¿Qué? En vez de cuestionar el pasado, déjame preguntarte algo. ¿Soy yo? El problema es que ninguna parte puede demostrar si la reducción ayuda o Es un no. núcleo selecto de desarrolladores que se llevan los ingresos que necesitamos. Es ridículo escuchar esto. Si pasaras al mismo tiempo limpiando los metros y combatiendo los delitos de la ciudad... Eso hago. No sé eso. Si lo haces, haces un trabajo ineficaz. Fue una noche estimulante y les agradezco por venir. Yo soy Dick Oliver. Buenas noches. Eso fue interesante. Donald Trump de pronto subió al escenario como una figura combativa. Se convirtió en otra persona. Es arrogante. Soy su abogado desde que él tenía 23 años. No soporta perder. Todos le dijeron que no lo hiciera, que no tenía oportunidad. Él creía que yo podía pelear con el ayuntamiento. Yo creía que él también podía, así que los dos peleamos juntos. Y le conseguí a Trump una reducción impositiva de 74 millones de dólares que la ciudad se negaba a darnos. Y al ir a la corte, se votó 7-0 a nuestro El favor. millonario Donald Trump recibirá una gran reducción fiscal para su último proyecto de la Quinta Avenida. Trump ganó.
Ed Koch amaba sus bravuconadas y su personaje, pero no le gustaba ser desafiado. Koch era fácil de leer. A Ed siempre le importó la ciudad. Ed estaba impactado por la pérdida. Pensó que ganaría el caso. Organización Trump. Ambición, creatividad, dinero. Ahí está la acción. No me importa si compra o no. Sus críticos lo culpan de hacer de Nueva York una ciudad para los ricos. Los poderes fácticos desvían. Es un vecindario donde podemos eliminar al pobre porque varios ricos quieren vivir aquí. La gente me pregunta, ¿cómo recibiste 40 años de deducción? Y siempre digo, ¿por qué no pedí 50? Trump is an expert at getting what he wants, particularly from politicians. He's gotten tax abatements and other concessions. Politicians have gotten campaign contributions, big ones. Inauguración de la Trump Tower. Todos querían ir. Había gente con zancos. Gente en la puerta que parecía salida del Palacio de Buckingham. Lo filmé para mi programa. Incluso filmé a Roy Cohn en la inauguración. Conocemos a Donald hace tiempo, estoy orgullosa de él. ¿Y tú? Sí, y cuando piensas en cuando los dos conocimos a Donald, hay grandes eventos en su vida. Hoy es la inauguración del edificio más importante del mundo. Mármol, cascadas. Te devuelve la fe al sentir que el progreso y la libre empresa no están muertos cuando algo así puede ser creado. Me alegra que estés aquí. Los dos estamos en el lugar correcto. Cuando nos encontramos, sé que es algo bueno. Gracias, amor. Bien.